Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, les agradezco su presencia. La presentación de un libro físico es todo un desafío en un contexto virtual como el que estamos. Pero el solo hecho que estén presentes anima a continuar en este empeño, porque por supuesto tiene su versión virtual, pero el texto, para mi generación, todavía sigue siendo el elemento que permite la reflexión serena, pausada, la discusión comparada, que los jóvenes de este tiempo, aquí tengo muchos alumnos que están aquí en la sala, pues lo hacen con una naturalidad tremenda, pero en línea, ¿no? Mi generación ha aprendido a hacerlo a fuerza y yo diría fundamentalmente por una cuota de dignidad, pero ustedes lo tienen genéticamente y lo manejan con toda normalidad. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias a Arbúez y a Mario por acompañarnos en la presentación. Y yo quisiera solamente aprovechar para hacer algunas reflexiones a propósito de lo que hemos escuchado. En realidad, hacer un libro de historia de comercio exterior es un propósito muy, digamos, complejo, y yo espero haber alcanzado en algo ese objetivo, pero por supuesto el texto está abierto para continuar profundizando en muchos de los temas que no hemos podido profundizar en esta oportunidad. Aunque el libro se titula El comercio exterior peruano en el siglo XX y XXI, obligadamente he empezado a fines del siglo XIX, y en realidad casi desde los primeros años de la República, porque tenía que tomar el contexto para explicar lo que pasa después. Y así, investigando en la dirección de convenios y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, encontré que el primer convenio comercial de la flamante República Peruana es un convenio comercial firmado con Bolivia. Y entonces me preocupé un poco por mirar qué cosa es lo que tiene ese convenio, y tiene lo que todo convenio tiene: productos que van, productos que vienen, facilidades de tránsito. Pero hay un artículo muy interesante que me llamó la atención, y es que dice, en ese convenio entre Perú y Bolivia, que Bolivia se compromete a dejar pasar todos los caballos, todas las mulas que puedan provenir de la República Argentina. Y entonces me puse a investigar qué cosa es lo que pasaba, 1831 exactamente. Y lo que sucedía es que el Perú tenía una gran demanda de caballos y mulas, y esas caballos y mulas se utilizaban en toda la actividad agrícola en la costa peruana y en parte de la sierra. Y la fuente, el origen de esta producción de caballos y mulas era el norte grande argentino, es decir, Córdoba, Jujuy, ¿no? Esta zona tan vinculada históricamente en el caso peruano, no solamente por el Imperio Incaico, sino a decir de Ruth Shadi, nuestra famosa historiadora y antropóloga de San Marcos, también con los antiguos peruanos, incluidos los de Caral. Entonces, realmente, profundizando ya en estos temas, en esta vertiente de tratados, me encuentro con el primer tratado grande que tiene Perú en el siglo XIX, que es el Convenio de Comercio y Navegación con Inglaterra, firmado nada menos que por la reina Victoria, en el caso de Inglaterra, y donde se genera una serie de condiciones para una situación que era real. El comercio exterior forma parte de una integralidad económica, social y política, no es un sector independiente. Y entonces, lo que pasaba era que Inglaterra había tenido una gran participación ayudándonos en la independencia. Nos había proveído de recursos económicos, militares, incluso de oficiales. Y entonces, esa deuda que teníamos con Inglaterra, de alguna manera se plasmó en una relación comercial y de inversión muy intensa, y eso es lo que se demuestra en este primer gran convenio. Por cierto, ya se va notando la limitación de la oferta exportable peruana, ¿no? Teníamos en realidad cerca de 10 productos con los cuales empezábamos a ver nuestras posibilidades de comercio exterior. En cambio, Inglaterra era ya una potencia. Y entonces ahí se produce una cierta asimetría, y generalmente esto va a darse en varios convenios posteriores todavía. Con el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX ocurre un cambio mundial y un cambio también en la economía peruana, y es que pasa Estados Unidos a tener una presencia muy importante en el escenario internacional,
lo cual se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, pero en estas primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos, en toda América Latina, también ocurre en Perú, empieza a sustituir a los ingleses en los capitales vinculados, por ejemplo, a la minería, en los capitales vinculados al petróleo, y entonces pasamos de tener un socio comercial muy fuerte, Inglaterra, a tener el socio comercial mayoritariamente en exportaciones e importaciones en Estados Unidos. Y esto, como digo, se consolida en la segunda mitad del siglo XX. Para terminar esta parte y correr rápidamente, entonces, en el siglo XXI, primeras décadas, estamos en la tercera década del siglo XXI, el primer socio comercial pasa a ser China. Entonces teníamos Inglaterra, siglo XIX, Estados Unidos, siglo XX, China, siglo XXI. Ya somos el primer, es el primer mercado de origen de nuestras importaciones y es el primer mercado de destino de nuestras exportaciones. No es el primer país inversor en el Perú, pero está entre los 5 primeros, ya, ¿no? Entonces, esta sería una primera pasada transversal, groseramente, por supuesto, hablando de más de 130 años de historia, pero nos da un detalle cualitativo que tiene que ver con lo que han mencionado Mario y Arbues. Y es que el tener un abanico de acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, equivalente casi al 95% del valor del comercio mundial, tenemos 22 tratados que equivalen al 95% del comercio mundial, esos países, ¿no es cierto? Implica que aunque China es efectivamente el primer socio comercial peruano, no dependemos tanto de China como dependíamos de Inglaterra en el siglo XIX o como dependíamos de Estados Unidos en el siglo XX. ¿Por qué? Porque, repito, aunque China es importante, tenemos otros mercados totalmente abiertos para nuestros productos, nuestras inversiones, nuestros servicios, gracias a estos 22 tratados de libre comercio vigentes y otros 2 o 3 más que están en proceso. De acuerdo a la información que tengo, los próximos que se vienen son el acuerdo de libre comercio con Hong Kong, el acuerdo de libre comercio con India, que está en proceso, y algún perfeccionamiento de alguno de los 22, incluido el de Estados Unidos, que la maquinaria humana extraordinaria del MINCETUR, que es una maquinaria que ha trabajado, y hay que decirlo, como una política de Estado a lo largo de varios gobiernos, y eso es algo muy valioso, frente al carácter nómade que mencionaba Arbues, y efectivamente está descrito en el libro, donde no sabía comercio exterior muy bien dónde ubicarse. A partir del MINCETUR ya tenemos una política de Estado. Casi se malogra hace 1 año y medio, casi se malogra. Estuvo a punto de malograrse, pero felizmente Dios es peruano y logramos de alguna forma que esto pudiera encaminarse y ahora ya está el mismo equipo trabajando para lograr que esto camine y continúe. Entonces ya el problema del Perú, bajo esta perspectiva, ya no es de abrir mercados. Aquí cuento con detalle cómo Perú ingresó al acuerdo multilateral GATT 47, pero en realidad Perú entró en el año 51. Tuve la suerte de entrevistar a Alejandro Bucelló, que fue uno de los 3 peruanos que fue en buque representando al Perú a Inglaterra, a Torquí, en el año 51, y estuvo 1 año viviendo. Miren cómo eran las negociaciones antes. Tuvo que Perú alquilar una casa, ahí vivían los 3 peruanos, y los 3 peruanos sacaban cita con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, y de acuerdo a la cita, que duró casi 1 año, iban negociando. Pero Perú negociaba rápido, porque tenía muy pocos productos, incluso en el año 51. Entonces, digamos, la manera de negociar era esa, muy lenta y con mucha, ingenio de la parte negociadora nuestra, porque había que buscar cómo 1 o 2 productos nuestros nos daban posibilidad de tener una oferta mucho más interesante del otro lado. Entonces, esta capacidad de ingreso al mercado, no digo que está solucionada, pero está bastante bien trabajada. El problema ya no es de acceso. Les cuento como anécdota que cuando en los 80 yo estaba a cargo de comercio exterior, teníamos que viajar 1 vez al año a Washington para negociar la cuota de confecciones textiles que exportábamos. Los norteamericanos ponían cuota a los textiles. Y como el textil, confecciones, sobre todo los t-shirts, de acuerdo hasta de memoria, categoría 338, categoría 339, y los norteamericanos decían, bueno, como ustedes solamente exportan esto,
bueno, les ampliaremos un poquito la cuota aquí. Esa era la manera como se negociaba. Y iba todo el equipo empresarial de la Sociedad Nacional de Industrias y del Comité de Confecciones para negociar una cuota mayor. Ya no hay cuotas en el mundo, ¿no? Y Estados Unidos en el año 95 firmó el acuerdo GATT 94, digamos, aceptó que en 10 años tenían que acabarse los pararancelarios, y aunque todavía hay algunos pararancelarios, las cuotas textiles ya no existen. Pero eso implica que los textiles peruanos entran, como también entran los pakistaníes, los indios, los chinos, los centroamericanos, los caribeños, los colombianos, todos entran con su precio y con su capacidad. Y entonces en ese contexto, el problema del Perú ya no es negociación de entrada. Eso lo estamos haciendo muy bien. Ahora hay que tener oferta exportable para aprovechar esos convenios. Y ahí viene otro elemento que está muy desarrollado en el libro a lo largo de la historia, que es la relación entre el comercio internacional y la estructura productiva de nuestro país. Y aquí hay una cifra que quiero dejárselas en la mente para que, digamos, la pensemos un poco. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo lo que estamos comentando que es positivo, a pesar que el comercio exterior tiene una política de Estado, a pesar que es un sector que ya tiene 2 planes sectoriales de mediano y largo plazo, todavía 70% del valor exportado son 15 materias primas y 30% son productos con valor agregado y algunos servicios. Entonces, este 70-30 es el gran desafío del Perú. Yo plantearía, para un debate, que pongamos al 2050 una meta, para poner una meta a 30 años, porque estas cosas no se cambian fácilmente. Si solo lográramos tener un 50-50, yo creo que haríamos un cambio cualitativo importantísimo. Es decir, no es que no crezca, porque hay un error aquí, ¿no? No es que para que esto se produzca tengamos que dejar de producir minerales, no. Los minerales nos dan de comer. Es el 50% de nuestros ingresos y una buena parte de los ingresos tributarios que recibimos. Entonces, la minería, una parte de la minería tiene que transformarse con valor añadido, pero la minería tiene que seguir cumpliendo su papel. Pero tenemos que transformar minería, metalmecánica, agronegocios, servicios. Los servicios de gastronomía es un buen ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. El cocinero peruano ya no solamente quiere aprender a cocinar, tener su título y buscar un empleo, no, quiere crear su propio restaurante. Todos los cocineros peruanos quieren crear su propio restaurante, pero gracias a Gastón y todos los cocineros líderes, no solo quieren crear su restaurante, quieren crear su franquicia. Eso es lo que hay que poner en la mente de todos nuestros empresarios, que con mucho entusiasmo empiezan, pero empiezan muchas veces vendiendo producto con bajo precio. Y el bajo precio en este contexto mundial competitivo no tiene posibilidad para el Perú. Yo les digo a los amigos de Gamarra, a quienes conozco muy de cerca, ustedes tienen que dar su segundo salto. El primero ya asombró a todo el mundo, a Perú y al mundo, ¿no? Porque sin ayuda, ni una sola ayuda del Estado, lo cual explica por qué crecieron, ¿no? Han logrado lo que han logrado. Tener el metro cuadrado, no ahora, hace 15 años, el metro cuadrado más caro del Perú. $20,000 metro cuadrado más caro que San Isidro y Las Casuarinas. ¿Y por qué? Porque lo vale. Nadie paga algo que no se vale, ¿verdad? Porque allí 10 metros cuadrados generan riqueza, generan empleos, generan valor añadido. Pero en la etapa de Gamarra se ha ralentizado y ahora Gamarra quiere seguir trabajando con los mismos, digamos, conceptos estratégicos y tiene que romperlos. O sea, Gamarra tiene que hacer marca, Gamarra tiene que hacer diseño, Gamarra tiene que hacer estación, contraestación, Gamarra tiene que hacer rápida entrega, que son algunos de los elementos de diferenciación que existen en ese negocio. Y ese salto lo pueden hacer ellos, también sin ayuda del Estado, porque a veces el Estado es el que complica la vida, en este caso. Entonces, este desafío, ya no de generar acceso, sino de generar oferta que aproveche el acceso, es el que tienen que tomar la posta los jóvenes que están acá y muchos otros de sus compañeros. Tienen que tomar la posta, ya no apostar por proyectos de precio bajo, entrar de frente a proyectos con valor añadido, a proyectos, y siempre piensen en los cocineros, ¿no? Piensen en Gastón, que tiene su Astrid y Gastón, pero resulta que el Astrid y Gastón que está en Madrid o el otro que está en Sao Paulo, ya no son de él, ¿no? Él cobra por la franquicia. Ya eso expande tremendamente la posibilidad para que el Perú, como dijo Gastón en algún momento, llegue a tener 100.000 o 150.000 franquicias de comida peruana en el mundo. Ese es el desafío.
Imagínense todo el empleo que eso genera, todo el valor añadido que eso genera. Esa misma concepción hay que ponerla en los servicios turísticos, donde todavía recibimos en Perú, antes de la pandemia, 3 millones de turistas. Si ustedes ven los números de turistas de Europa, de España, de Italia, ¿no? Aquí mismo, de Brasil, de Uruguay, de países que tienen cosas que ver, por supuesto, todos tienen algo importante, pero aquí nos sobran destinos, ¿no? Y sin embargo solo tenemos 3 millones. Y si dobláramos a 6, no tendríamos hoteles ni infraestructura para recibirlos como se debe. Entonces, parte de nuestro tema es crear la infraestructura adecuada para aprovechar estos enviones, estas oportunidades que se están generando a propósito de estos acuerdos. Y el otro tema muy importante, ya fue mencionado por Mario, ¿no? La infraestructura y la cadena logística, ¿no? Porque podemos ser potencialmente muy competitivos, pero si realmente el almacén o el camión que nos lleva el producto de aquí para allá nos saca de costo, entonces ya eso no nos permite competir adecuadamente. Tiene que ser una integralidad. Y yo le llamo a esto disruptores, ¿no? Yo creo que hay disruptores que felizmente están apareciendo en el Perú para bien, ¿no? Un disruptor va a ser sin duda el terminal portuario de Chancay. Olvídense que el terminal portuario de Chancay va a competir con el Callao. Olvídense de eso, ya rompan esa idea. El Callao va a perder un poquitito de la carga china que viene directamente de China. Pero los árabes tienen su carga y los daneses tienen su carga y tienen su naviera. Así que no van a perder ahí. El tema que lo discutimos en un foro hace poco en San Marcos, en un foro virtual que llamamos Foro Puerto Ciudad, es el puerto de Manzanillo, es el puerto de Los Ángeles. Con esos puertos vamos a competir. Porque ahora la carga que va a venir a Chancay no es la carga que venía antes a Perú, es la carga de China a esta parte del Pacífico. Y de ahí, de Chancay, esa carga se va a ir por cabotaje a Chile, a Ecuador, a Colombia y por qué no a Panamá. Y entonces vienen las oportunidades de negocio. Y entonces hay una ley de cabotaje, pero que no sirve porque no hay ni una empresa de cabotaje hasta donde tengo entendido, tal vez una, ¿no? O sea, crear navieras peruanas que lleven cargas más pequeñas hacia los puertos nuestros y a los puertos del otro lado. Los vecinos están absolutamente angustiados, ¿ah? Entren a las redes y miren qué piensan nuestros vecinos de nuestro desarrollo portuario. Están muy asustados, porque claramente los buques que hoy llegan allá, permítanme decirlo, llegan allá porque no podían llegar acá, porque el puerto no estaba preparado para recibirlos. Ahora estamos preparados para recibir una carga post-Panamax y eso nos da una posibilidad tremenda. La Marina, la Fuerza Armada, ya puso su apuesta, ¿no? La base naval del Callao se va a Chimbote. Y el espacio que deja la base naval del Callao, mitad para el antepuerto del Callao. Es decir, para que los camiones no estén en la gambeta como ahora están estacionados y generan un problema de inseguridad, los camiones entran, hacen su internamiento ya desde esa zona y desde esa zona se van a la zona norte, a la zona sur, a la zona centro, donde tengan que estar dentro del puerto, ya con aduana de por medio. Ya no están en la calle. Es un avance impresionante, así debió pensarse el Callao, pero estamos ahí yendo a contraparte, pero mejorando. Pero, digamos, la otra parte lo que hoy es la base naval va a ser la ampliación y modernización del astillero de Sima. Entonces, Sima Perú se va a convertir en el gran astillero hub de esta parte del Pacífico, porque esos buques que vienen aquí necesitan mantenimiento aquí, no en China, ¿no? No en Los Ángeles. Y necesitan en un momento hacer su overhaul también. Y entonces ahí tenemos una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, sí, como lección aprendida, es que estas oportunidades, este disruptor, aprovechémoslo también para generar desarrollo económico en nuestro país, ya no solamente la parte portuaria y comercio exterior, ¿no? Que Chancay no sea lo que Callao todavía es, ¿no? Una región con canon, pero con gran inseguridad. Una región con canon, pero sin desarrollo urbano planificado, ¿no? Entonces, estas incongruencias que no se repitan en Callao, en Chancay, en Huacho, en toda la zona norte, porque realmente ellos van a tener más bien una carga que si no la planificamos bien nos va a perjudicar, ¿no? Tenemos entonces que aprender de nuestra propia experiencia. Bueno, y este desafío también tiene que ver con pensar la infraestructura de una manera diferente, ¿no?
no por partes. Hay que acelerar el tren de cercanías norte, que va a conectar, probablemente Huacho, no sé, con la estación del metro que está frente a la puerta del puerto de Callao. Entonces ahí tenemos el norte chico conectado con el Callao y con todo Lima por través del metro, la línea 2 del metro. Esa línea 2 del metro conecta con la 1, conecta con la 3, va a conectar con el aeropuerto. Hay 7 kilómetros que conecta con el aeropuerto, así que vamos a tener una estación aeropuerto muy cercana a la zona del aeropuerto actual. Y luego hay que terminar de convocar ya el concurso para el tren de cercanía sur, para que el tren, a propósito de la deficiencia y del retroceso en tema ferrocarrilero, llegue desde el sur, desde Ica, ¿por qué no?, hasta la estación de la línea 1 en Villa El Salvador, y conecte el sur con el metro, y el metro con todas sus líneas. Este año, ojalá, se licita la línea 3 del metro de Lima y Callao. La 2 está al 50%, va entre Ata y Callao. La línea 3 empieza en San Juan de Miraflores, se va por debajo hasta Benavides, por Benavides se va directo hasta Miraflores, de Miraflores agarra Arequipa, Garcilaso, Garcilaso Tacna, cruza y entra a la avenida, a la Panamericana Norte, hacia el norte hasta Caraballo. Cuando tengamos la línea 3, que espero la hagan como la 1, para que se haga rápido, ¿no?, y la 2 ya funcionando, entonces ya tenemos un eje inobjetable de comunicación, no solamente entre Lima y Callao, sino con el norte de Lima, con el sur de Lima, y entonces yo planteo incorporar a Pisco en este asunto, y hacer entonces un eje, Chancay, Callao, Pisco. Hay negocio para todos, no hay que competir entre nosotros, ¿no? Y con la potenciación que tiene el aeropuerto Jorge Chávez desde el próximo año, en principio del 2025, si todo va bien, están construyendo la ciudad aeropuerto, y entonces eso va a significar que el aeropuerto Jorge Chávez va a volver a ser lo que hace 20 años ya era un hub regional para 2 líneas aéreas, ahora lo es para 1. No tengo ninguna duda que dentro de 3 años tendremos una línea asiática y una línea europea haciendo hub aquí en el aeropuerto Jorge Chávez para ir, como en el puerto, a otros aeropuertos desde acá. Por una razón absolutamente económica y que se estudia en el primer curso de Economía Espacial, la ubicación. El Callao está en el centro de esta parte de la costa del Pacífico, en el centro, no pegadito a la zona ya del frío, como nuestros vecinos del sur, no pegadito al Ecuador, como están los vecinos del norte, estamos en el centro, y mirando directamente a la zona de confluencia y de crecimiento, que es la zona de la cuenca del Pacífico y de la cuenca del Índico, que es, dicen muchos especialistas, la segunda zona de potenciación en este siglo. O sea, pasamos de China, con todo lo que ya conocemos y otras cosas más, a India, que ya pasó en población a China y está creciendo emergentemente con una velocidad impresionante. Muy bien, esas son algunas reflexiones que este libro plantea. Sin duda, las cifras ya nos indican que el comercio exterior ha tenido en este tiempo un crecimiento importante. Export más import ya significa 60% del PBI. Dicho de otra manera, 6 de cada 10 dólares que se generan como riqueza en el Perú ya tienen que ver con el comercio exterior, directa o indirectamente. Entonces, como bien dice Arbúez, cualquiera que venga a hacer gobierno ya no puede darse el lujo de decir no me interesa esto. Ya es parte del engranaje de cualquier política que se mire hacia adelante. Y ahora tenemos que hacer estas tareas finas, y una más que no es tan fácil. Tenemos empresas, muchas, miles, pero pequeñitas. Y en el contexto internacional eso lamentablemente no puede funcionar por más que lo querramos. Somos, a pesar de todo lo que hemos crecido 17 veces desde el año 80, pero somos el 0.4% del negocio mundial de comercio. No el 1%, el 0.4%, o sea, el 40% del 1%. O sea, somos muy pequeñitos. Pero eso tiene 2 lecturas, como todo en la vida, ¿no? La lectura pesimista, qué chiquititos que somos. La lectura optimista, podemos crecer 3 veces y vamos a seguir siendo chiquitos para los grandazos, pero nosotros nos va a cambiar la vida. Hagamos que nos cambie la vida. Muchas gracias a todos.